¿Por qué pedimos la dimisión del gobierno? Pues porque el gobierno ha incumplido su programa electoral, sus promesas al electorado. Y eso ya es lo suficientemente grave como para pedir la dimisión de cualquier gobierno. Recordad que cuando se hizo la última campaña electoral, el señor Rajoy se presentó a las elecciones diciendo que ellos no iban a tocar los derechos de los trabajadores, no iban a tocar los derechos de los trabajadores, no iban a tocar los impuestos, no iban a tocar las pensiones, ellos iban a generar confianza para que se recuperase la economía española, porque el problema de la economía española era sobre todo que había un presidente del gobierno que era José Luis Rodríguez Zapatero, que no tenía la confianza ni de los mercados, ni de los grandes círculos económicos, ni de nadie, y que por lo tanto lo que hacía falta es un gobierno que generase confianza. Y se comprometieron con su electorado y con el conjunto de los españoles a un programa electoral. Cuando pasaron las elecciones, el señor Rajoy salió a la tribuna del Congreso, y después lo ha repetido muchas otras veces: tengo que hacer lo que tengo que hacer, y haré lo que tenga que hacer. Y entonces se excusa en que el cálculo de déficit que le había pasado al señor Zapatero era erróneo, que el déficit del Estado era superior al que le decía el gobierno anterior y que por lo tanto tenía que incumplir su programa electoral y hacer unas políticas diferentes. Ya solamente por eso, cualquier gobernante decente disolvería las Cortes, el Congreso y el Senado, convocaría nuevas elecciones y diría: señores, la situación del país es mucho peor de lo que yo esperaba y hay que aplicar otras recetas políticas. Y las recetas políticas que tengo que aplicar son estas, y ahora vótenme ustedes porque tengo que hacer otras políticas. Lo que no es lícito en democracia es presentarse con un programa y después hacer otras políticas. Pero bueno, y aun concediéndole ese beneficio al señor Rajoy, uno puede llegar al gobierno y encontrarse la casa tan mal que diga: mira, es que no puedo ni convocar elecciones, porque si convoco elecciones perdemos un tiempo precioso para arreglar los problemas de España, para generar empleo, para solucionar las desigualdades, y se pone a hacer unas políticas. Bueno, se le puede conceder el beneficio de la duda durante un tiempo, si durante ese tiempo se empiezan a ver resultados, si esas políticas proporcionan una mejora de las condiciones, si esas políticas generan empleo. Pero resulta que cuando llevan año y medio gobernando con unas políticas engañosas, contrarias a las del programa con el que se presentaron a las elecciones, con la excusa de que hace lo que tiene que hacer porque no puede hacer otra cosa para arreglar los problemas de España. Y resulta que año y medio después llegamos a una circunstancia en la cual el propio gobierno, no nosotros, ni los técnicos de los sindicatos, ni no sé quién, el propio gobierno, cuando el pasado mes de abril elabora el plan de estabilidad y la propuesta y las previsiones de futuro que envía a la Unión Europea de por dónde va a ir la economía española en los próximos meses y en los próximos años, le dice a la Unión Europea que cuando el señor Rajoy salga del gobierno en el año 2015, cuando termine la legislatura, si no conseguimos echarlo antes, habrá 1 millón más de personas en el paro que cuando entró en las elecciones. Y no lo dicen los sindicatos, no lo decimos nosotros, lo dice el propio gobierno en sus previsiones. Lo dice el propio gobierno en sus previsiones. Las previsiones del gobierno es que cuando acabe la legislatura en el 2015 el paro no habrá bajado del 25%. Entonces, ¿puede explicarnos alguien qué políticas está haciendo el señor Rajoy? Porque desde luego no está haciendo políticas para aquello que nos importa a la mayoría de la ciudadanía, que es el desempleo, que es el trabajo, que es el gran drama nacional que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que es el que está generando la desigualdad, la pobreza, la ruptura social. Ni siquiera las políticas engañosas, contrarias a lo que dijo en su programa electoral, sirven para arreglar el principal problema. Entonces, ¿qué hace el señor Rajoy? Otra cosa, hace otra cosa. Y eso es lo que nos lleva y lo que justifica plena y absolutamente la exigencia de la dimisión de este gobierno y la convocatoria de unas elecciones para que el pueblo elija a quien le tenga que gobernar. Y ante esa tesitura planteamos que hay otras políticas posibles, otras políticas, no otros partidos solamente. Porque si no, llegamos a lo que estabas comentando antes, reformas de leyes electorales, historias que hacen el partido que gobernaba antes, que era el Partido Socialista, que es muy hábil pactando con el Partido Popular. Ahora acaban de hacer un pacto el señor Rajoy y el señor Rubalcaba para ir a una cumbre europea en Bruselas
generando unas expectativas enormes, como si este fin de semana se fuesen a arreglar en Bruselas los problemas de España y del mundo, y al final están hablando de un plan de creación de empleo juvenil de 6.000 millones de euros en total y de 1.000 y pico millones a aplicar en no sé cuántos años, y de una línea de crédito que ya veremos a ver si la pone en marcha el Banco Central Europeo para la pequeña y la mediana industria, que vendría muy bien, pero con eso no se arreglan los problemas de este país. Pero para eso sí que pactan el Partido Popular y el Partido Socialista. Y también pactan para las cuestiones electorales. ¿Sabéis por qué? Porque en el fondo el PP y el PSOE comparten muchas cosas, pero sobre todo una conciencia clara y básica de que en España o gobiernan unos o gobiernan los otros. Y ese reparto de papeles es siempre: cuando tú gobiernas, haces lo que hay que hacer, que es lo que dice el señor Rajoy, hago lo que hay que hacer. Pues cuando uno gobierna, sea el PP o sea el PSOE, hace lo que hay que hacer, ahora entraremos en qué es lo que hay que hacer, y cuando está el otro en la oposición, entonces se mete con el que gobierna diciendo todo lo contrario, poniéndose el ropaje que sea necesario. El de Caperucita Roja, el de Caperucita Azul o el que sea necesario. Y ahora tenemos al Partido Socialista brindando al sol en la oposición en el Congreso de los Diputados, vestido con un ropaje rojo colorado, defendiendo los intereses de tal y montando en cólera contra el Partido Popular. El máximo ejemplo de esa esquizofrenia política del Partido Socialista es cuando al Congreso de los Diputados llega la ILP que los sindicatos, comisiones y UGT hicieron contra la reforma laboral que hizo el gobierno de Zapatero. ¿Os acordáis el gobierno de Zapatero que también hizo una reforma laboral? Pues cuando la ILP llegó a debate al Congreso de los Diputados, nos encontramos con que, oh sorpresa, el Partido Socialista no solamente había caído del caballo y había visto la luz como San Pablo y había visto que su reforma laboral no era buena y que lo que decían los sindicatos sí era lo bueno y cambió su sentido de voto. No, no solamente eso, sino como buen converso, pidió el turno a favor para defender la ILP que los sindicatos habían hecho contra ellos. Fijaros la desfachatez de un partido que no tiene la vergüenza suficiente como para asumir que es parte necesaria de este sistema para funcionar y que aplica las políticas de este sistema cuando son necesarias para machacar a la clase trabajadora y que el capitalismo continúe adelante. Porque ese es el papel del Partido Socialista. Le pese a muchos socialistas, como sabemos que le pesan a muchos socialistas de base, pero es el papel que la cúpula del Partido Socialista juega en este sistema. Las políticas que está haciendo ahora el Partido Popular, que no son las políticas que anunció en su programa electoral, sino que son las políticas que hay que hacer, que son las de las reformas laborales. Una la hizo el PSOE, otra la ha hecho el PP, para abaratar el despido, para reducir la participación de los salarios en la riqueza nacional, para ser competitivos en definitiva. Subir los impuestos sobre el consumo. Zapatero subió del 16 al 18% el IVA, Rajoy del 18 al 21%. Acordaros que Zapatero era aquel que decía que bajar impuestos es de izquierdas. Bajar el impuesto sobre el patrimonio, eliminar lo que fue lo que hicieron ellos, ¿no? Eliminar el impuesto sobre el patrimonio. Pues bien, unos y otros han compartido la misma política de subir solamente determinados impuestos, que son los impuestos sobre el consumo. Hoy mismo el gobierno de España ha vuelto a subir impuestos sobre el consumo. Y todos estamos de acuerdo que el consumo de alcohol y de tabaco no será bueno y que se graben los impuestos, pero al fin y al cabo esos son impuestos sobre el consumo. No son impuestos sobre la renta, son impuestos sobre el consumo. Un millonario que compre un paquete de tabaco va a pagar los mismos impuestos por ese paquete de tabaco que el que lo compre un pará. Los mismos. Ese impuesto no va sobre la renta, va sobre el consumo. Y los dos suben los impuestos sobre el consumo. El recorte en servicios sociales lo han protagonizado los dos. Empezó el gobierno de Zapatero recortando en sanidad, recortando en educación, recortando por aquella famosa reforma del artículo 135 de la Constitución. Acordaros que la pactaron en un verano, en un mes de agosto, a espaldas de la democracia de este pueblo español, esa sacrosanta Constitución que no se puede tocar y no se puede modificar, pues se pusieron de acuerdo en 15 días el PP y el PSOE para cambiar la Constitución y cambiarla no en una chorrada, sino en un artículo que dice que los presupuestos siempre tienen que estar equilibrados. Muy bien, no se puede gastar más de lo que se ingresa. Santo y bueno. Pero lo que es peor, lo primero que tiene que pagar el Estado, lo primero es la deuda con la banca, la deuda con los mercados. Y ahora hablaré de la deuda. Esa reforma del artículo 135 que compartieron los dos y que llevó a que hay que recortar de donde sea porque lo primero que hay que pagar es la deuda y la primera satisfacción que hay que darles a los mercados. La compartieron los dos y la comparten los dos. Por mucho que ahora el PSOE se ponga una determinada bandera en la oposición y diga que está en contra, pero ellos empezaron con esa política de recortes y ahora el Partido Popular profundiza con ello.
Y con las pensiones exactamente lo mismo. El Partido Socialista fue el primero que tocó las pensiones y ahora el Partido Popular no las incrementa, no cumple la legislación. La ley dice que las pensiones por ley se tienen que incrementar en el IPC, se tiene que hacer una paga a principio de año con el incremento del IPC y el Partido Popular lo ha incumplido 2 veces, con la desfachatez además de en el Congreso de los Diputados votar una proposición no de ley nuestra diciéndole al gobierno que tenía que cumplir la ley e incrementar las pensiones este año 2012 en lo que marca el IPC y 15 días después incumpliendo los gobiernos sistemáticamente, porque aquí no decide el gobierno de España lo que se tiene que cobrar o no cobrar en las pensiones. Resulta que lo decide la troika en un sitio que no sabemos dónde es, por una gente que no sabemos quién la elige, pero que al final decide las políticas y lo que tenemos que ganar, lo que tenemos que dejar de ganar, hacer o dejar de hacer. Vuelvo al tema de la deuda. El Partido Popular y el Partido Socialista pusieron por encima de todo que lo primero que hay que pagar es la deuda. Nosotros decimos que no, que la deuda hay que auditarla y que la deuda la pagaremos cuando se tenga que pagar. Pero que por encima de la deuda está el interés social de la nación. Y está el interés social de los españoles y de las españolas. Y está el pago de los salarios, y está el pago de la sanidad, y está el pago de la educación, y está el pago de las prestaciones sociales, y está el pago del desempleo. Y después, si podemos, pagaremos la deuda. Nosotros reivindicamos eso. Y eso es una primera cuestión básica que hace marcar diferencias entre nosotros y el Partido Popular y el Partido Socialista y el plantear que hay otra política posible, hay otra alternativa. Mirad, lo que está defendiendo el PP y el PSOE ahora mismo es la misma política fracasada que hundió todo un continente durante los años 80. En los años 80 en Latinoamérica las políticas macroeconómicas las empezó a imponer el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional les dijo a los países latinoamericanos que por culpa de una subida de impuestos de porcentajes del fondo de la Reserva Federal Americana, es decir, quien emite los dólares, el banco que emite los dólares, dijo que subía el precio del dinero americano. Y en función de eso, la deuda de los países sudamericanos se multiplicó automáticamente. Porque claro, uno no decide al final, cuando le debe es esclavo de otros. Y entonces el Fondo Monetario Internacional impuso en esos países decir, no, tenéis que pagar la deuda, y como tenéis que pagar la deuda, tenéis que reducir el gasto público, tenéis que subordinarlo todo al pago de la deuda externa y aguantar por ahí. Hundieron el continente durante una década entera, la década perdida la llaman. En Ecuador tuvieron que estar pagando la deuda hasta que llegó el presidente Correa y dijo, no, me niego. Aunque se me cierren los mercados, no voy a pedir más dinero prestado, pero el poco dinero que tiene este país no lo voy a malgastar pagando la deuda al exterior y pagándole la deuda a los países ricos. Lo curioso es que a los pocos meses los mercados le volvieron a prestar dinero a Correa, entre otras cosas, cuando él ya empezó a hacer funcionar la economía de otra forma y redirigió los flujos de riqueza no a exportarlos para pagar la deuda, sino al propio país para remover la economía, pues empezaron a cambiar las cosas y ya no es tan como los principios que nos plantea el señor Rajoy, porque cada vez que le decimos nosotros esto de la deuda en el Congreso, sale Cayo y se lo explica y le dice, no, mire, es que aquí la prioridad no tiene por qué ser pagar la deuda, aquí la prioridad tiene que ser la sanidad, la educación, los servicios públicos, el bienestar ciudadano del conjunto de los españoles y de las españolas. Y el señor Rajoy dice, no, pero es que tenemos que pedir prestado fuera a los mercados y si no tenemos la solvencia ante los mercados y la confianza de ellos para poder devolverles el dinero que les tenemos que pedir prestado todos los días, pues entonces se hunde España y se hunde el mundo. Claro, frente a eso nosotros planteamos que hay alternativas, hay políticas alternativas. Lo que pasa es que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista las defienden. ¿Por dónde van esas políticas alternativas? Una, por desacralizar la deuda, por auditar la deuda, por redirigir la deuda al punto que le corresponde, que no es el primario y principal de todo. Hay una parte de la deuda que no tenemos por qué asumirla todos. Y es el apoyo que se le ha hecho a la banca. El desfalco y socialización de los créditos fallidos de las cajas de ahorros y de los bancos. Aquí en este país, cuando la burbuja inmobiliaria, cogieron el dinero que teníamos ahorradito los españoles y el que no teníamos porque lo pedían directamente a esos mercados internacionales, a la banca alemana, a la banca francesa, cogieron ese dinerito y lo prestaron para hacer todos esos pufos, esas fincas crecidas ahí en mitad de esos edificios crecidos en mitad de los campos, esas recompras y recalificaciones que se han hecho a lo largo y ancho de todo este país, esas compras enormes por un dinero que no valía y que al final se ha demostrado y se ha ido todo abajo, pues todas esas pérdidas que han tenido ahora resulta que las han convertido en deuda pública. Bueno, han convertido en deuda pública eso, han convertido en deuda pública el dinero del déficit tarifario, las ayudas a determinadas empresas que después deslocalicen y se van fuera de España, se convirtieron en deuda pública. ¿Por qué?
Porque como bajar impuestos era de izquierdas, que era lo que dijo el señor Zapatero, y en un determinado momento, cuando la economía española iba a todo trapo, resulta que se podían permitir el lujo de perdonar impuestos a los ricos y rebajarnos los 400 euros a todos, y entonces pedir el dinero prestado fuera y convertirlo en deuda. Como podían hacer eso y desequilibraron los ingresos del Estado, acabaron endeudando a España a unos niveles que no son asumibles y que no tenemos por qué asumir. Que no tenemos por qué asumir. Que tenga el problema al final la banca alemana, que es quien tiene que cobrar, y que se pongan a nuestras órdenes para cobrar. Porque en última instancia, cuando le debes 1.000 euros a un banco, tienes un problema. Cuando le debes 1.000 millones a un banco, el problema lo tiene el banco. Y ese es nuestro punto fuerte para renegociar en el tema de la deuda, que es una cuestión básica. Segunda cuestión básica de políticas alternativas, el tema de los impuestos. No puede ser, no puede ser. ¿Sabéis que en el mes, a finales del año pasado, por primera vez en la historia de España, por primera vez, lo que participamos los trabajadores y trabajadoras en la riqueza nacional, la parte del PIB, que es la riqueza nacional que se produce en todo un año, bajó por debajo de lo que ganan las rentas, los beneficios empresariales, por primera vez en la historia? Todo eso es porque se nos ha esquilmado a los de abajo, a los trabajadores y trabajadoras, con impuestos sobre el consumo, con unos IRPFs desmesurados, al mismo tiempo que se le han perdonado impuestos al capital, a las grandes empresas, al mismo tiempo que se ha dejado que defrauden. Los sindicatos el sindicato Gesta, que es de los inspectores de Hacienda, calcula que al año en España hay un déficit, hay un fraude fiscal de unos 80.000 millones de euros. Fijaos que 80.000 millones de euros es prácticamente lo que pagamos de deuda más todas las prestaciones por desempleo. Las dos cosas. Porque pagamos 40.000 millones más o menos por una cosa, 30 y pico mil millones, y otros casi 40.000 millones por la otra. Eso es lo que se defrauda al año en España. El fraude fiscal. ¿Y sabéis lo que dice? Que la inmensa mayoría de ese fraude fiscal, el 80% de ese fraude fiscal, es fraude fiscal de las grandes empresas. De esas mismas grandes empresas, del IBEX 35 y otras parecidas, que resulta que pagan sus impuestos en paraísos fiscales, que tienen cuentas en paraísos fiscales. Desde el poder se ha amparado un fraude fiscal de grandes empresas, y desde el poder se ha amparado que las grandes fortunas no tributen como tributamos los trabajadores de a pie. Mediante SICAPs y otras fórmulas permiten que paguen impuestos al 1%, cuando sabéis que cualquiera de nosotros, cualquier renta del trabajo está pagando el 12, el 13, el 15, el 20%, lo que sea, lo que nos corresponde, y ellos pagan mediante las SICAPs al 1%. Se ha permitido esa gigantesca estafa en la recaudación de los impuestos y en el fraude fiscal. Nosotros planteamos que hay una alternativa, hay que cambiar esa política, hay que luchar contra ese fraude fiscal, hay que recaudar los impuestos de otra forma, no sobre los que menos tienen, sino sobre los que más tienen. Hay que conseguir ese dinero para equilibrar los presupuestos del Estado, no sobre el recorte, no sobre el quitar de las pensiones, no sobre el quitar médicos, no sobre el quitar profesores, no sobre el reducir las prestaciones sociales, no sobre el cargarse la ley de dependencia, sino al revés, haciendo que los que más tienen, más paguen, porque la riqueza no se ha destruido. La riqueza se está dedicando a la especulación, en un mundo cada vez más desregulado que nos ha llevado a esta crisis económica enorme del capitalismo que estamos padeciendo. Esa es una receta básica. Y en esa receta básica nosotros planteamos más cosas. Es necesaria una banca pública importante desde el Estado que favorezca el crédito y que dedique a la inversión, al cambio del modelo productivo en España. Es necesario devolver a lo público las grandes empresas y los grandes sectores de este país, el suministro de energía, los transportes. Nos han esquilmado. A finales de los años 90, el gobierno del señor Aznar, para poder equilibrar los presupuestos generales del Estado y cumplir los criterios de Maastricht, un tratado que nosotros criticamos muy duramente en aquel momento Izquierda Unida, y nos costó mucho, porque la gente no entendía, y sobre todo ni la socialdemocracia, ni parte nuestra siquiera entendía la crítica al tratado de Maastricht, y que ha sido que al final nos ha traído a esta situación en la que nos encontramos. Pues para cumplir los criterios de convergencia y acabar entrando en el euro, el señor Aznar vendió todas las joyas de la corona. ¿Os acordáis? Iberia, Telefónica, Endesa, vendió todas las joyas de la corona. Eran públicas, eran del Estado, si esas empresas ganaban dinero. Si el teléfono era caro, pero el Telefónica ganaba dinero, el dinero volvía a entrar a las arcas públicas, era del Estado, eran beneficios para todos. Lo privatizaron, lo convirtieron en acciones, lo vendieron, y ese dinero lo ingresaron, nivelaron el presupuesto del Estado. Durante unos años cumplimos los criterios de Maastricht y nos metieron en el euro.
y nos acabaron metiendo en el euro. Nosotros queremos que todo eso vuelva a lo público, porque nos lo estafaron y nos lo quitaron. Y en esas mismas empresas donde han acabado el señor Aznar, el señor Felipe González, la ministra de Economía, el Solbes, el otro, no sé cuántos, mediante esa puerta giratoria en la cual uno privatiza la empresa, se la vende a los amigos o a los banqueros, porque al final, desde que acabó la guerra civil, los dueños de este país han sido siendo las mismas familias, y luego cuando ha privatizado la empresa acaba saliendo de la política y entrando en el Consejo de Administración de esa. Y todo eso en el marco de una Unión Europea en la cual las grandes decisiones se toman por tres entidades que no controla nadie, que no elegimos nadie, que no están sometidas al imperio del imperio de gobierno democrático de nadie, que son el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién elige estos señores? Nadie. Nosotros elegimos al Parlamento Europeo, que no decide nada. Nosotros elegimos al Congreso de los Diputados, que allí estamos los pobrecitos 350 diputados, que los 186 del PP, cuando les dicen 1, 2 o 3 a favor, abstención o en contra, votan lo que les dicen, no hay posibilidad de negociación y al final las decisiones, ¿quién las toma? Hay una falta de democracia total y absoluta. Nosotros planteamos que hay alternativa, que es necesaria una profundización de la democracia. Nosotros decimos que el modelo constitucional del 78 está agotado. Y ya no solamente lo decimos nosotros, a veces cuando pillas la prensa de la derecha, también ves que los ideólogos de la derecha están diciendo el modelo constitucional del 78 está agotado. Hay que revisar el modelo constitucional del 78. Ya empezaron a revisarlo con la reforma del artículo 135. Eso no estaba en el pacto constitucional. No lo pactamos la izquierda en aquella época. Pero lo que está claro, porque ahora lo decimos todos, es que el pacto constitucional del 78 está agotado. Esa constitución hay que revisarla. Y cuando vayamos a revisarla, y más tarde o más temprano habrá que revisarla e ir a un proceso constituyente, tenemos que armarnos de razones y de poder los que defendemos que la Constitución tiene que ser y el sistema tiene que ser mucho más democrático de lo que es, y que las decisiones las tenemos que tomar desde abajo y no se las tienen que acabar imponiendo unos señores que no sabemos ni quiénes son. Estuvieron a punto de hacerlo con el Tratado Constituyente Europeo, la Constitución Europea esta que sometieron a un referéndum y que gracias a los irlandeses y gracias a los franceses se tiró para atrás y se tumbó, pretendía constitucionalizar a nivel europeo todas las reglas del neoliberalismo para machacarnos a la clase trabajadora sistemáticamente en todo el continente y por todo el futuro. Afortunadamente, eso se pudo evitar. La Constitución se revisará e iremos a un pacto constituyente. Y nosotros tenemos que empoderarnos. Por eso, desde Izquierda Unida estamos planteando que hay que ir hacia un bloque social y político. Hay que ir hacia un bloque social y político, más allá de que sea una estrategia electoral, sobre todo porque tenemos que conseguir que con toda la gente que se está moviendo, que se ha movido, con todas las plataformas, con los sindicatos, con toda la gente que quiere mucha más democracia, tenemos que conseguir parar a los que cuando vengan a reformar la Constitución digan no, es que aquí lo que hace falta es que los técnicos, los que son más listos que la mayoría de la población, tengan más poder todavía y sean ellos los que decidan las cosas. No. Nosotros tenemos que plantear justo lo contrario. Nosotros tenemos que plantear que cualquier cosa que no sea más democracia es negativa. Cualquier cosa que no sea decidir las cosas entre todos mediante referéndum es negativa. Cualquier cosa que no sea poder revocar a un dirigente que incumple un programa electoral es negativa. Tenemos que poder cambiar a cualquiera cuando cambia las cosas después de lo que nos prometieron las elecciones. ¿Por qué nos tenemos que esperar sistemáticamente 4 años a que vuelva a haber elecciones? No, nos negamos a ello. Y por eso planteamos que tenemos que converger con toda la gente, más allá del proceso de las europeas o de las próximas generales, que las encuestas dicen que Izquierda Unida no puede ir bien y Izquierda Unida va, como siempre lo ha hecho, trabajar tratando de sumar a toda la gente que esté por un cambio político y por estas políticas alternativas que estamos planteando, que estoy planteando. Vamos a trabajar por eso y tenemos un buen resultado, el que nos dé el electorado, pero sobre todo tenemos que tratar de converger con toda esa gente en las movilizaciones, en la protesta, en las luchas contra la reforma electoral, porque mirad por dónde van las cosas, por reformas electorales que lo que hacen es hacer que al final el PP y el PSOE, que son dos partes de la misma esfera y saben que gobierna uno o gobierna el otro, acaban pactando entre ellos las cosas para acabar gobernando, porque al final lo que les sobra es cualquier cosa que critique el sistema. Tenemos que ser capaces de entendernos con toda la gente que critica este sistema para acabar de llevar adelante una gran crítica que plantee que en el futuro cambio constitucional lo que tiene que haber es mucha más democracia de la que hay y no lo que pretenden los otros, que es que al final los más listos de todos sean los que tomen las decisiones y los demás, como somos tontos, nos tengamos que aguantar
de no poder participar. Este señor que han mandado a la cárcel y que ahora mismo amenazaba al gobierno de España. Ya hemos dicho que la cúpula del Partido Popular y el gobierno de España tienen que dimitir, aunque solo sea por la decencia y la seguridad y la tranquilidad de que cualquier día nos vamos a levantar con que este señor, una de dos, o ha querido pactar o tal y ha sacado las cosas, o ha tropezado en la ducha de la prisión y se ha escuernado. Hace poco no se murió Videla también en la prisión, el exdictador, pues se ha escuernado, y entonces es su mujer la que saca el acta esa que fue a hacer al notario, donde depositó ante notario todos esos papelitos que tiene Bárcenas, que le han firmado Aznar, Rajoy, los unos y los otros, en los cuales viene el dinero que le daban los empresarios, le pagaba el dinero a los dirigentes del Partido Popular, y bueno, todos los manejos oscuros, turbios y delictivos por los cuales este señor entra en prisión. Como es un delincuente, ya manifiestamente es un delincuente, ya podemos decir que este señor es un delincuente, que es el tesorero de un partido que ha delinquido, porque, bueno, ya lo dice el ministro de Justicia, las colectividades no delinquen las personas. El Partido Popular no es un partido delincuente per se, pero sí que es un partido donde hay delincuentes, o el tesorero suyo por lo menos es un delincuente que ha entrado en prisión, ¿no? Que se ha financiado ilegalmente, ya lo podemos saber, se ha financiado ilegalmente. Varios empresarios ya han reconocido que le dieron dinero al margen de la ley al Partido Popular, y que por lo tanto es un partido que está, junto con el gobierno de España, bajo la espada de Damocles, de que este señor, que es un delincuente, pues saque sus papeles y sus cosas y nos mande a todos a la vez. Así que lo más sensato es que este gobierno dimita lo antes posible, convoque unas elecciones, podamos decirle a los españoles y a las españolas qué políticas defendemos cada uno, que mantengamos la memoria fresca, porque ahora lo que juegan es a que todos nos olvidemos de lo que fue la etapa de gobierno del Partido Socialista, y aquellos son diferentes y el PSOE vendrá y hará otras políticas. No. Yo os digo una cosa es un ayuntamiento, una cosa es una comunidad autónoma, donde las políticas son las que son, y otra cosa es el gobierno de España, en la cual se decide la moneda, los préstamos, las ayudas a la banca y otras cosas, y eso ya es palabras mayores, donde las diferencias entre nosotros y ese monolitismo de los dos grandes partidos es enorme.